Bueno, buenas noches para todos. Hoy comenzamos una última entrega de uno de los temas que les debía. Lo decidí hacer también de esta manera debido a que ha sido imposible ponernos de acuerdo en horarios porque sé que hay muchos de los estudiantes que están con otras materias que sobreponen y que nos impide realmente que los 80 podamos hacer clase en un horario diferente a la mañana. El día de hoy vuelvo a dejárselos también en el canal de YouTube donde pueden verlo. Les recomiendo que lo vean y a los compañeros que no sepan o no recuerden las clases que las revisen porque son temas que van a salir en el examen final. No siendo más, entonces comencemos en el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre psicosis y epilepsia, dos asociaciones que generalmente siempre hemos pensado que la psicosis solo es una manifestación psiquiátrica puramente, pero hoy vamos a ver que muchas epilepsias pueden tener manifestaciones psiquiátricas y un ejemplo es esta entidad. La psicosis asociada a epilepsia en general es un término que se aplica a un grupo realmente de trastornos psicóticos en los cuales presenta una fenomenología distinta en la que se cree que los posibles mecanismos etiopatogénicos o las causas están estrechamente relacionados con el síndrome convulsivo, es decir, que siempre en nuestra anamnesis vamos a encontrar que en la mayoría de los casos vamos a encontrar una psicosis en un paciente que está o con un antecedente de epilepsia. Generalmente la psicosis asociada a epilepsia se da en crisis o en crisis focales. Las generalizadas no producen psicosis asociadas a epilepsia. O sea, ustedes no van a ver por allá en neuropediatría cuando vieron epilepsias primarias generalizadas, como las epilepsias de ausencias, de la infancia, la ausencia juvenil, la tónico-clónica del despertar o la mioclónica juvenil, que son las cuatro epilepsias primarias generalizadas, no presentan fenómenos de psicosis. Los fenómenos de psicosis son típicos de las epilepsias focales. Aquí a la derecha ven un gráfico de un montaje de un electroencefalograma, un montaje bipolar doble banana, donde básicamente para que se sitúen donde están, todo lo que sea impar es izquierdo, es del hemisferio izquierdo, y todo lo que sea par es del hemisferio derecho. La primera letra que vean es del lóbulo donde está colocado el electrodo. Entonces, por ejemplo, FP es frontopolar del lado izquierdo con frontal del lado izquierdo. ¿Ok? Y así se va yendo hacia atrás. Si se fijan, frontal F7 con T3, temporal anterior, que realmente no ve el frontal, sino fue un error de nomenclatura de Jasper cuando hizo la nomenclatura del montaje 1020 para el electroencefalograma. Ven cómo está haciendo una pareja entre F7 y T3, después T3, T5, que sería temporal medio con temporal posterior, y finalmente T5-1, que sería temporal posterior con el occipital. Posteriormente, agarra otra línea de electrodos en los cuales es una línea parasagital, es decir, más pegada a la línea media, nuevamente frontopolar del lado ahora del lado derecho. Si se fijan, está haciendo montaje con la región temporal anterior, que sería F8, ese temporal anterior posteriormente con el T4, que sería temporal media, después T4 con T6, que sería temporal posterior, y finalmente T6 con O2, que sería temporoccipital. ¿Ok? Y posteriormente comienzan las líneas paracentrales o parasagitales, que es de la línea más cerca a la línea media. Entonces empieza unas de las nomenclaturas que no estaban, que es central izquierdo y central derecho, C3, ¿ok? Y C4, que es del lado derecho, y así sucesivamente. Abajo van a ver unas FZ y CZ, que en inglés zero es la línea media. Entonces son electrodos que están en la línea media FZ con CZ, o sea, frontal de la línea media con central de la línea media y central de la línea media con parietal de la línea media. Ok, así entonces tenemos un montaje longitudinal bipolar doble banana donde vemos en la región temporal derecha, es decir, en esta localización que están viendo, unas ondas agudas en inversión de fase, la región temporal derecha, una actividad epiléptica.
Este es el típico caso de actividad epiléptica del lóbulo temporal y generalmente las crisis del lóbulo temporal son las que más se asocian a psicosis. ¿Ok? Pero en general todas las crisis de los diferentes lóbulos pueden hacer psicosis. Históricamente hablando un poquito de la entidad, entonces tenemos que estos fenómenos psicóticos se han descrito desde mucho tiempo atrás, desde cerca desde incluso antes del siglo V, pero en el siglo XIX normalmente se encuentra la relación de estas dos condiciones y normalmente se le llamaba que la epilepsia continúa hacia con una locura de una forma u otra hasta el punto donde varios autores consideraron que estos episodios psicóticos eran equivalentes a una convulsión epiléptica. ¿Me hago entender? Que no estaban tan errados. Después veremos más adelante cuando ya profundice sobre psicosis, vamos a ver que un episodio psicótico puede debutar un estado epiléptico no convulsivo. Entonces el paciente estar psicótico, totalmente alucinando y con síntomas positivos de psicosis que ustedes ya han visto, y el paciente lo que tiene es un estado epiléptico no convulsivo. ¿Ok? Eh, Adicionalmente a esto, en la década de 1950, varios investigadores reconocieron ya posteriormente que la epilepsia estaba relacionada, como les decía, como el ejemplo del electroencefalograma que les mostré, a una epilepsia del lóbulo temporal. Normalmente describieron cómo estas epilepsias del lóbulo temporal presentaban o sufrían de fenómenos psicóticos, ¿ok? Y que generalmente tenían algunas diferencias con la esquizofrenia. Generalmente las psicosis asociadas a epilepsia están más asociadas a síntomas positivos, ¿ok? Es decir, que su diagnóstico diferencial, sobre todo son las esquizofrenias paranoides, donde los síntomas positivos son los más frecuentes. ¿Ok? Sin embargo, después se enfatizaron algunas diferencias y es frecuente entonces ver cómo pacientes que además presentan epilepsia les colocan el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Ok? Y vamos a ver entonces que realmente la prevalencia de esquizofrenia con epilepsia generalmente es una prevalencia muy baja, cercana al 1% la comorbilidad de esquizofrenia y epilepsia. Pero si se fijan es 7 veces a 10 veces más frecuente la asociación de que yo haga psicosis asociada a epilepsia. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a ver por epidemiología en un paciente que ya tenía epilepsia de larga data y tiene solo síntomas positivos, epidemiológicamente hablando y debuta con un primer episodio psicótico, lo más probable es que sea una psicosis asociada a epilepsia, una epilepsia focal, ¿ok? Que, que tenga las dos condiciones, que tenga una esquizofrenia y además epilepsia, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en las series de la epilepsia del lóbulo temporal es la más estrechamente asociada realmente a psicosis, con una prevalencia muchísimo más, casi del 10 al 15% de todos los casos de crisis epilépticas o de epilepsia del lóbulo temporal presentan psicosis. Dentro de ellas, epidemiológicamente hablando, en qué personas de pronto tenemos más riesgo de presentar psicosis en un paciente. Generalmente en las personas que las convulsiones o las crisis están mal controladas, que tienen un foco epiléptico temporal izquierdo. Se ha visto en todos los estudios que las crisis del lóbulo temporal izquierdo generan más psicosis que el resto de epilepsias en los pacientes que tienen una condición en la cual se genera una esclerosis hipocampal. ¿Ok? Es una condición que generalmente nacen y presentan crisis desde edades muy recientes o muy tempranas y generalmente no es raro ver que el paciente está psicótico cuando hacen una imagen para ver si de pronto tiene alguna organicidad, el radiólogo reporta una esclerosis hipocampal, típico de estos pacientes que presentan epilepsias del lóbulo temporal. También es muy frecuente en pacientes con trastornos del desarrollo, como les decía, una edad temprana de inicio de la epilepsia, típico. Antecedentes de estado epiléptico también se ha visto. En familiares que han presentado psicosis o trastornos del afecto como ansiedad o depresión, también está asociada mucho la psicosis asociada a epilepsia como tal, es decir, que tengan las dos condiciones. Y
historia de convulsiones febriles. ¿Ok? En la psicosis asociada a estos anticrisis, medicamentos asociados a anticrisis, en general tienen que saber que una de las causas más frecuentes es los mismos fármacos anticrisis. Los fármacos anticrisis hoy en día, antiguamente llamados antiepilépticos, estos fármacos anticrisis todos están asociados a psicosis asociada a epilepsia, es decir, que los mismos medicamentos pueden generar o están asociados a presentar psicosis asociada a epilepsia. Aquí vemos al lado izquierdo de su pantalla cómo algunos medicamentos tienen más riesgo y generalmente son inductores enzimáticos como la fenitoína, el fenobarbital o la primidona, que es un profármaco del fenobarbital. Y vemos algunos otros como la vigabatrina, el topiramato, el levetiracetam quizás es uno de los menores, la pregabalina y el perampanel, que también pueden generar psicosis asociada a epilepsia. ¿Por qué se produce entonces esa psicosis o se cree que se está presentando en los pacientes con epilepsia? Lo que se sabe es que en los pacientes con síntomas de esquizofrenia, en ausencia de crisis, hay una reducción en la actividad dopaminérgica generalmente dentro de la corteza prefrontal y dorsolateral. Generalmente en estas reducción, sobre todo de receptores de 2 y de 3, y hay una sobreactividad de las estructuras mesolímbicas, generalmente la epilepsia del lóbulo temporal a nivel mesial, ¿ok? Se ha visto que en esta condición se presenta una reducción de receptores de 2 y acuérdense que los antipsicóticos son antagonistas de 2 generalmente y pueden, pues, esta reducción puede desinhibir entonces conexiones talamocorticales que hay y entonces predisponer a una hiperexcitabilidad cortical. Entonces, ¿qué suele pasar? Generalmente la actividad dopaminérgica estimula generalmente el prosencéfalo, el lóbulo frontal, comportándose así como en una forma de, de medicación antiepiléptica al estimular el D2. Pero como hay una reducción de receptores D2 y yo coloco un antipsicótico, lo que hace es también reducir los receptores D2, lo que genera es más psicosis. Entonces es muy frecuente ver que el paciente se descontrola porque los antipsicóticos disminuyen el umbral convulsivo, es decir, precipitan crisis, ¿ok? Y al precipitar crisis, generalmente, ¿qué hace o cómo piensa generalmente psiquiatría? Lo que dice, no, si está presentando más crisis y ustedes van a ver que como los episodios psicóticos están asociados a epilepsia, el paciente se psicotiza aún más. ¿Y cuál es el pensado del psiquiatra? Subir antipsicóticos, ¿ok? Subir antipsicóticos pensando que así va a controlar más las dosis, pero entonces lo que hace es más antagonismo de 2, el paciente más baja el umbral convulsivo, más convulsiona y más se psicotiza, ¿ok? Entonces es frecuente que en neurología nos llamen porque al psiquiatra le preocupa no tanto la psicosis porque dice yo la manejo, pero se me preocupa es que está convulsionando, ¿me hago entender? Entonces, si yo no entiendo la fisiopatología de la psicosis asociada a epilepsia, no podemos hacerlo porque realmente lo que tenemos que hacer es reducir la dosis de antipsicótico a la menor dosis posible, con eso no haga un antagonismo mayor al que ya la reducción del lóbulo temporal, en este caso como modelo de explicación, genera y por tanto entonces la psicosis se presenta más fácilmente, ¿ok? Entonces, tenemos que entender la fisiopatología porque de acuerdo a eso, entonces sabemos que no podemos estar dando más dosis de antipsicóticos altas porque lo que estamos haciendo es predisponer a más psicosis y más crisis convulsivas. Dentro de las manifestaciones clínicas, vemos que los síntomas negativos en comparación con los positivos, generalmente los síntomas negativos no se ven. Aquí vemos en la tabla del lado derecho cómo hay algunos síntomas positivos que generalmente son las manifestaciones frecuentes de los pacientes con psicosis asociada a epilepsia, ¿ok?
son esas delusiones con ideas persecutorias o referenciales de grandiosidad, religiosidad, somáticas, ¿ok? Alucinaciones de todo tipo y normalmente un pensamiento desorganizado, ¿ok? Recordemos los síntomas negativos generalmente no están presentes en las psicosis asociadas a epilepsia, ¿ok? Este puede ser un tip desde el punto de vista clínico que puedan tener para pensar en que no es una psicosis asociada a epilepsia, ¿ok? Aquí vemos como el aplanamiento afectivo, la logia o la abolición, que realmente son más frecuentes verlos en cuadros ya de esquizofrenia propiamente dicho, pero sabemos que hay esquizofrenias que son solo o predominantemente de síntomas positivos, ¿ok? Por eso es el diagnóstico diferencial. Pero ya estábamos viendo epidemiológicamente hablando que solo esa comorbilidad se presenta casi en el 1%, mientras 7 a 10 veces más frecuente es la psicosis asociada a la epilepsia, ¿ok? Entonces, generalmente, ¿cómo la clasificamos? La clasificamos teniendo en cuenta varias asociaciones. La primera de ellas es que hay psicosis que están asociadas al evento convulsivo. Es decir, que cuando preguntamos al paciente o a los familiares, nos dicen, fíjese doctor que sí, días antes a que empezara a hablar solo o a alucinar, venía haciendo crisis, ¿ok? Venía haciendo crisis, una que otra, antes de ayer hizo y hoy hizo. Y casualmente, pues ahora empezó a ver cosas, empezó a pegarle a las personas pues nos lo agarró la policía, de pronto se lo llevaron al rural de Puerto Perdido. Y el rural de Puerto Perdido colocó antipsicóticos y dijo, no, pues primer debut y tiene 25 años y es mujer, no, debe ser una esquizofrenia debutando, ¿ok? Se va para el CRIP, ¿ok? Y además lo remite como primer episodio psicótico y además con el antecedente de epilepsia, ¿ok? Y no lo piensa nunca, tampoco hizo una anamnesis adecuada de qué tipo de epilepsia o si era una epilepsia focal, ¿ok? Entonces hay que preguntar sobre esto. Generalmente, ¿qué es lo que hay que buscar? Normalmente, formas de psicosis que están asociadas a epilepsia, vamos a ver dentro de ellas, entonces tenemos al menos tres clasificaciones. Una es la psicosis más frecuente, vamos a empezar con ella, que es la psicosis interictal, ¿ok? Generalmente en la prevalencia en cuanto a epilepsia es el 2 al 10%, pero si tomáramos todas las psicosis asociadas a epilepsia en una sola bolsa, constituye no menos del 35% de los casos. Es decir, la gran mayoría de las psicosis que van a encontrar son interictales. ¿Qué se le llaman interictales? Fuera de crisis. El término interictales fuera de crisis, ¿ok? Entonces, fuera de crisis generalmente es que no hay una relación temporal entre las crisis y la psicosis. Entonces, ustedes van a preguntar y le dicen, ah, sí, tengo antecedente de epilepsia, o los familiares dicen, sí, el paciente tiene antecedente de epilepsia, y ustedes preguntan, ¿y cuándo fue la última crisis? Y ellos dicen, no, pues convulsiva, que realmente haya tenido, que se haya puesto rígido hace como 5 meses, doctor. ¿Ok? Eso les hace pensar que si fuera una psicosis asociada a epilepsia, la más frecuente es la interictal. Entonces, como no está asociada, es la que nos solemos resbalar y la que se suele pensar en una probable esquizofrenia. ¿Ok? Porque no vemos relación. Y dice, oiga, si el episodio psicótico no está en relación a las crisis convulsivas, entonces sí, el paciente tiene una epilepsia con esquizofrenia. ¿Ok? Pero si yo no recuerdo que la interictal es la más frecuente, pues me suelo resbalar. ¿Ok? Entonces, la primera condición es que sabemos que la interictal es la psicosis más frecuente. Generalmente, como nos vemos, el inicio se da 10 a 15 años después del diagnóstico de epilepsia. Es frecuente entonces en pacientes que tienen una historia de larga data de crisis epilépticas o de epilepsia. Si ustedes ven, todos los síntomas son positivos. Seguimos con la psicosis generalmente posictales. En estas psicosis posictales generalmente es la segunda más frecuente, pero aquí tenemos un tip importante. Es que tanto la psicosis ictal como la psicosis posictal tenemos en el antecedente el, el, el antecedente de crisis que antecedieron, bien sea crisis seriadas que presentó o un estado epiléptico y después presentó el cuadro psicótico. Entonces,
Se le llama posictal porque generalmente tiene un periodo lúcido, un intervalo lúcido que puede ir desde las 8 horas hasta las 72 horas. Es decir, el paciente está convulsionando, imagínenselo, termina de su posictal, ¿ok? Se levanta y entre las 8 a las 72 horas, o sea, 3 días más o menos, el paciente se psicotiza, ¿ok? Empieza a pensar en otras cosas, empieza a alucinar y ustedes deben pensar entonces que la segunda psicosis más frecuente es la posictal, gracias a cómo, a su adecuada anamnesis que dijeron cómo venía el paciente y cuándo fue las últimas crisis, ¿ok? Y la psicosis ictal, que se desconoce su prevalencia básicamente porque es más difícil determinarla debido a que es este paciente que de la última crisis sale a psicosis. Entonces el paciente termina su crisis y de un momento a otro se agita, empieza a alucinar y no hubo periodo lúcido, no hubo intervalo lúcido. Termina la crisis y comienza la psicosis. ¿Ok? Esta condición es la condición que yo les digo que donde logremos interrogar esto, que nos dicen los familiares, típico doctor, terminó de convulsionar y de un momento a otro se agitó, nos tocó agarrarlo entre 5 o 6 y sigue hablando cosas, nos tocó traerlo con sujeción entre todos, ¿ok? Debo pensar en una psicosis ictal. Y esa psicosis ictal tiene una particularidad que no se les puede olvidar, que como les acababa de hablar antecediendo a esta diapositiva, tengo que pensar en un probable eh, estado epiléptico no convulsivo. ¿Ok? Es decir, que toda psicosis ictal debería llevarse al menos a un electroencefalograma. En el mejor de los casos, obviamente que es difícil, imagínense un paciente psicótico que está alucinando, que está agitado y que se deje colocar 20 electrodos en la cabeza para ver si realmente está en un estado epiléptico no convulsivo. Recuerden que el diagnóstico de estado epiléptico no convulsivo es el único estado epiléptico que es el diagnóstico es eléctrico. Yo lo puedo pensar, lo puedo intuir, ¿ok? Pero lo confirmo con la única es hacer un electroencefalograma o una telemetría y poder ver que está en el estado epiléptico por unas ondas que generalmente hay un patrón que es típico de estado epiléptico no convulsivo, ¿ok? ¿Cómo lo puedo pensar clínicamente? Generalmente entonces hay varias condiciones donde yo debo pensar que está en un estado epiléptico no convulsivo, ya no hablando de psicosis, sino de pensar en un estado epiléptico no convulsivo. Es un posictal que sea mayor a 30 minutos. Entonces el paciente convulsionó por última vez y el paciente no despierta, más de 30 minutos dura y ya lleva una hora y el paciente no despierta. Posictal prolongado es un estado epiléptico no convulsivo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Siguiente cosa, normalmente debo pensarlo y algunas manifestaciones puedo ver. Entonces a veces puedo ver hipertensión, puedo ver que lo conectan en los signos vitales y hay taquicardia, elevo sus párpados y resulta que está haciendo un nistagmus muy sutil, ¿ok? El paciente no responde y está haciendo un nistagmus, lo desnudo, tanto pies y manos y veo unas mioclonías muy sutiles, como unos movimientos muy sutiles en sus dedos, en manos y pies. Puedo pensar entonces que el paciente está en un estado eléctrico, ¿ok? En un estado epiléptico eléctrico, eso lo llamamos no convulsivo, ¿ok? Porque no tiene una manifestación motora. La gran mayoría o el 90% de los estados epilépticos no convulsivos vienen de un convulsivo. ¿Qué quiere decir? Que el estado epiléptico convulsivo, ese que ustedes ven y no para, 5 minutos y no para, 30 minutos y no para, es un estado epiléptico que se agota la parte motora y solo sigue la parte eléctrica. Entonces ya el paciente no se mueve, pero el paciente sigue en estado epiléptico. La mortalidad es muy alta, ¿ok? Y si yo no lo pienso, pues no lo voy a diagnosticar, ¿ok? Entonces, particularmente, hablando de psicosis asociada a epilepsia, quien merece hacer un electroencefalograma en el momento que estamos pensando en esta es la psicosis ictal. La psicosis ictal, cuando la vean, se debe hacer un electroencefalograma y recuerden, el dato exacto es que el paciente terminó la crisis y sin haber un intervalo lúcido, y llamamos intervalo lúcido a un tiempo de espera en que se presente el episodio psicótico, el paciente sale a psicosis, ¿ok? Ese paciente debo pensar que puede ser un estado epiléptico. Entonces, fíjense cómo hay estados epilépticos no convulsivos que son episodios psicóticos.
¿ok? Por eso es importante que pues en una unidad mental siempre esté electroencefalografía para poder determinar si en un momento al lado que necesitemos, pues necesitemos conectarlo y poder saberlo. Existen algunos protocolos que en Puerto Perdido pueden hacer de pronto si uno no cuenta con electroencefalograma y está, no sé, a 5 o 4 horas o a horas de un servicio de neurología, que uno puede utilizar a veces una dosis de benzodiazepina, siempre y cuando tenga, ustedes ya saben, o flumacenil, el antídoto, o saberlo intubar, por si acaso hace una depresión respiratoria, entonces puedo utilizar benzodiazepinas como midazolam o diazepam, 5 o 10 miligramos, y voy mirando la parte ventilatoria, si no me toca darle con máscara mientras, y manejar sus signos vitales, ¿ok? Y ver si con la benzodiazepina, recuerden que en una primera convulsión lo que utilizamos son benzodiazepinas, nunca impregnamos, eso es un error que impregnamos entrando un paciente, ¿no? Lo primero es una benzodiazepina, ¿ok? La que tengamos a la mano. Entonces, utilicemos la benzodiazepina y a veces rompen el estado eléctrico no convulsivo. El estado epiléptico no convulsivo lo rompen y el paciente de un momento a otro, 10, 20 minutos después, despierta nuevamente como si hubiera salido un posictal, ¿ok? Ahí es donde pueden también utilizarlo. Entonces hay métodos a veces de que cuando no tenemos un electroencefalograma y no tenemos un neurólogo que nos pueda hacer el electroencefalograma y yo lo estoy pensando, yo podría utilizar la benzodiazepina, pero siempre que utilicen una benzodiazepina recuerden siempre los efectos adversos que yo pueda manejar sus complicaciones en un momento dado, ¿ok? No es que estoy en un servicio de ambulatorio y voy y le coloco midazolam 15 miligramos, el paciente entró en paro respiratorio y ahora el paciente murió en paro respiratorio porque no tengo máscara, no lo puedo intubar, el paciente murió por ponerme a hacer esos chistes. Entonces, obviamente que tengo que estar en un escenario donde yo pueda en un momento dado soportar ventilatoriamente al paciente o en su defecto tener el antídoto que es el flumacenil, el antídoto de las benzodiazepinas. Fíjense que la esquizofrenia, vuelven y les muestro, miren la prevalencia, es el 1%, ¿ok? Entonces recuerden que en medicina siempre vamos, la epidemiología nos sirve para eso, para pensar, el pensamiento médico va desde lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿ok? Y solemos resbalarnos, pensar que el paciente tiene epilepsia y esquizofrenia, cuando es realmente el 1% en esa condición que tienen esa comorbilidad y es 7 a 10 veces más frecuente que tenga es más bien una epilepsia, que el paciente está haciendo psicosis asociada a la epilepsia, bien sea porque tiene fármacos anticrisis que están asociados a psicosis, ¿ok? Entonces es una de las condiciones que debo pensar y ya vimos cómo hay fármacos que están más asociados a psicosis y lo que debería entonces es parte de y adelantándome a pensar en cambiar la terapia anticrisis o antiepiléptica, ¿ok? El diagnóstico pues se establece si, sobre todo en la posictal y el ictal, si el evento precedió a los ataques. Entonces debo preguntarle a los familiares si el evento precedió a ataques de crisis, antes hubo ataques de crisis en pacientes con epilepsia o de inicio reciente, verificar si hubo adherencia o no al antiepiléptico. Recordemos que estábamos diciendo que los pacientes con descontrol de crisis generalmente son muy frecuentes que produzcan esta condición, ¿ok? También es frecuente verlo. Otras de las condiciones es averiguar sobre los probables síntomas positivos que presenta el paciente y adicionalmente, luego de ver esto, es importante establecer si hay una relación temporal. Recuerden que la interictal, o sea, la que no tiene asociación temporal con crisis, es la más frecuente. Y por eso es que al, al ser la más frecuente y no estar asociada a las crisis convulsivas, yo puedo pensar de que como se psicotizó ahorita y la última crisis fue hace 5 meses, que no hay relación y que no es una psicosis asociada a epilepsia. Lo que debo recordar es que la psicosis interictal es la más frecuente de las tres, ¿ok? En el diagnóstico también debemos hacer parte de todo el screening de otro tipo de psicosis si estamos en un servicio de emergencias, la hematología, la toxicología, por si hay casos
de otras etiologías de psicosis. Una neuroimagen, sobre todo con contraste, sobre todo recordemos las encefalitis autoinmunes, que también como la NMDA, que es la más frecuentemente encontrada, generalmente pues, suelen debutar con episodios de crisis convulsivas, estados epilépticos o psicosis, y posteriormente movimientos anormales y disfunción autonómica como taqui o bradicardias o hipertensión también. Entonces, la neuroimagen debe tenerla, ¿ok? Un análisis de líquido cefalorraquídeo es importante siempre buscando neuroinfección y causas autoinmunes. Entonces ya tenemos anticuerpos que podemos solicitar en líquido cefalorraquídeo en un momento dado para pensar en encefalitis de tipos autoinmune, de etiología autoinmune. Y en general, si estoy en un servicio donde tenga la posibilidad de neurología, un electro de base, sobre todo en las psicosis ictales, es mandatorio, ¿ok? Tengo que descartar que no haya un estado epiléptico no convulsivo, ¿ok? También, dependiendo de los hallazgos, si es necesario valernos de otro tipo de neuroimágenes en sospechas de otro tipo de encefalitis límbica de tipo autoinmune. Entonces, sabemos que las encefalitis autoinmunes son fenómenos neurológicos paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es una encefalitis que se produce de un cáncer que está escondido y no conocemos el origen de ese cáncer. ¿Ok? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que la encefalitis autoinmune por NMDA, cerca del 59% de los casos en mujeres jóvenes de 20 a 30 años está asociada a un teratoma ovárico. ¿Ok? De ahí que un neurólogo, como así que pidiendo eco transvaginal o eco de pelvis. ¿Qué tiene que ver esto? El neurólogo, ¿qué le pasó ahí? ¿Ok? Lo que ya sabemos es eso, entonces, que las encefalitis autoinmunes son fenómenos neurológicos paraneoplásicos, es decir, puede haber un cáncer escondido y es la forma como debuta el cáncer. Entonces, hoy en día, a partir de 2007, cuando se descubrió las encefalitis autoinmunes, revolucionaron al mundo. Y yo solo les pregunto, imagínense que, por ejemplo, el CRIP lleva desde el año 60 abierto. ¿Ustedes se imaginan cuántas psicosis llegarían a los estados de hospitalización que eran realmente encefalitis autoinmunes, ¿ok? Y que lo que tenía era un cáncer escondido? Y antes del 2007, como no se sabía, después salía la señora con antipsicótico y después diciendo, oiga, qué señora tan de mala, ¿no? Esquizofrenia y además le salió un tumor, ¿ok? No comprendíamos esto y hoy en día sabemos entonces que las encefalitis autoinmunes es una etiología que debo pensar en este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, de ahí que necesitemos, si hay por ejemplo, estoy pensando en una encefalitis en específico, un tumor de célula pequeña pulmonar, un TAC de tórax o abdomen o pelvis, cuando se necesite en búsqueda de un CA. Pero los diagnósticos diferenciales ya estamos viendo que uno de ellos es la esquizofrenia, aunque es el 1%. Los delirios pueden también presentar, y esta es la fluctuación, el diferencial, ¿no? Entonces el paciente está fluctuante en el tiempo, ¿ok? Cosa que no hace una psicosis, ¿listo? Los estados epilépticos no convulsivos, ya les expliqué por qué, sobre todo en las psicosis ictales, ¿ok? Eh, las psicosis transitorias agudas, sobre todo cuando están relacionadas como el alcoholismo, en la intoxicación alcohólica o en el uso de sustancias psicoactivas, los pacientes se pueden psicotizar, ¿ok? Y pensar que es una psicosis asociada a epilepsia cuando es una psicosis realmente transitoria por la intoxicación. Los estados de depresión bipolar o unipolar pueden hacerlo, la manía con psicosis, es un diagnóstico diferencial también, las encefalitis autoinmunes, que ya le acabamos de hablar sobre esto, y a veces la enfermedad de Alzheimer en los estadios avanzados puede producir episodios alucinatorios o descoordinados que el médico, si no hace una adecuada anamnesis, se puede resbalar, ¿ok? El tratamiento agudo generalmente entra por psiquiatría, porque como la manifestación es psiquiátrica, no llaman al neurólogo. El primero que atiende al paciente generalmente no es el neurólogo. Ustedes no van a ver un neurólogo tratando episodios psicóticos, ¿ok? Entonces, ¿qué suele hacer el médico general en el momento que lo ve en emergencias? Dice, no, pues es un episodio psicótico, coloco midazolam, coloco aloperidol y llamo ya al psiquiatra a ver qué me ayuda,
¿ok? Generalmente la sedación es importante, utilizar una benzodiazepina porque pues fácilmente tiene biodisponibilidad y es un perfil muy lipofílico, entonces fácilmente entra en barrera y puede hacer sedación, ¿ok? Y además colocan una medicación antipsicótica generalmente, eh, medicamentos antipsicóticos atípicos, o a veces el haloperidol es de los que más se utiliza en la psicosis asociada a epilepsia. También es importante que si el paciente tiene antecedente de epilepsia, siempre miremos el régimen que está utilizando, qué toma, cuántas dosis toma, si hubo cambio de medicamentos, si no suspendió la medicación una semana antes y entonces empezó a hacer crisis seriadas. Y son simplemente detalles que nos estamos averiguando sobre factores precipitantes que produjeron la crisis. ¿Ok? Es importante aquí, entonces, si esto está pasando y ustedes tienen que valerse de niveles a veces porque no tenemos historia clínica, pues y tenemos probabilidades o posibilidades de hacer niveles séricos, podemos utilizar los niveles séricos en un momento dado para ver si el paciente realmente tiene niveles o no, que nos permitan inferir que el paciente sí tomaba la medicación o no. Definitivamente, si es epiléptico, tenemos que utilizar un antiepiléptico, ojalá medicamentos que estén lo menor o en menor medida asociados a psicosis asociada a epilepsia, porque ya vimos que una de las causas frecuentes es los mismos antipsicóticos y sobre todo en pacientes que no conocemos historia, que son pacientes emaciados, delgados, con aliento alcohólico, considerar el tratamiento con tiamina puede ser apropiado, ¿ok? Que puede ser una de las condiciones que pueden precipitar por deficiencia de tiamina, sobre todo en pacientes alcohólicos, ¿ok? El manejo a largo plazo es importante, entonces, cuánto voy a dejar y qué dosis voy a dejar del antipsicótico, entonces la menor posible en que el paciente se compense, porque ya sabemos que si subimos muchísimo, hacemos mucho antagonismo de dos, bajamos de nivel convulsivo y fácilmente producimos crisis, ¿ok? También otro de los medicamentos que podemos utilizar en un momento dado es el clobazam, que es una benzodiazepina que viene en tabletas de 10 a 20 miligramos y se pueden utilizar asociados al antipsicótico, al antiepiléptico que voy a dejar en casa. Entonces inicio mi antiepiléptico y puedo colocar clobazam y en el tiempo después de que el paciente mejoró su psicosis, generalmente podemos retirar el clobazam, irlo retirando poco a poco, ¿ok? También vemos que los antipsicóticos que podemos utilizar, miren de los que más se utilizan, el aripiprazol es uno de los más utilizados, la clozapina y miren las dosis. Las dosis pueden ser desde muy bajitas, desde 12,5 hasta los 900, dependiendo del caso. Aloperidol, miren las dosis también, o lanzapina, vean que no son dosis cuando las iniciales tan elevadas, simplemente pueden ser dosis muy bajitas en las cuales estamos buscando realmente la estabilización. La quetiapina es otra de las más utilizadas con la risperidona. También es importante la continuación de los fármacos antipsicóticos hasta que el paciente realmente disminuya sus síntomas psicóticos. Entonces, ¿cuánto han visto y lo van a ver ustedes también en consulta cómo le dijeron que no, que el psiquiatra alguna vez les dijo que tenía epilepsia y además esquizofrenia, ¿ok? Pero que lo llevaron a un brujo y que el brujo les hizo no sé qué cosas o un médico homeópata, ¿ok? Y que desde allá no le ha vuelto a dar ningún episodio de psicosis. ¿Y eso hace cuánto fue? No, 10 años, doctor. Ya se curó, la esquizofrenia no le duró. La esquizofrenia no es curable y lo que muy probablemente entonces el paciente presentó fue una psicosis asociada a epilepsia que no ha vuelto a presentarla y que supuestamente él dice que se curó por eso, ¿ok? Entonces es muy frecuente ver que si yo no conozco la enfermedad, fácilmente me resbale, ¿ok? Importante es que casi la gran mayoría de los episodios de psicosis posictales tienen una resolución completa, importante, en la mayoría dentro del primer mes. Entonces también otra de las características es que los episodios son de corta duración, sobre todo en los posictales, ¿ok? La mayoría están de 9 a 10 días, 2 semanas y el episodio psicótico eh, salió del episodio psicótico. Mientras en los episodios de esquizofrenia
son episodios psicóticos que pueden durar psicóticos prolongadamente, ¿no? Eh, Otra de las causas que nos suele resbalar, igual que estábamos hablando de que la psicosis interictal, o sea, es decir, fuera de crisis, es un diagnóstico diferencial con la esquizofrenia, es que también el episodio psicótico más duradero es el de la psicosis interictal, ¿ok? Algunos pacientes o la mayoría requieren, déjenle la benzodiazepina al menos 3 meses, no importa, ¿ok? Los síntomas que duran más de unos meses son las psicosis interictales, que suelen pues continuar a largo plazo, a veces con una dosis bajita de antipsicótico, y el clobazam, y hasta que no encontremos realmente el control, no podemos destetarlo completamente, ¿ok? Pero hay pacientes que ustedes van a ver que hay un sobrediagnóstico en esa condición de disque de epilepsia y esquizofrenia, ¿no? Y entonces el paciente, digamos que ha recibido por años antipsicóticos, por años benzodiazepinas y el paciente no lo requería y hace, no sé, 9, 10 años no hace un episodio psicótico. Y le dice el psiquiatra que eso fue gracias a los antipsicóticos. No, lo que tenía era que retirarlo y realmente era una psicosis asociada a epilepsia, ¿ok? Entonces, vean cómo hay enfermedades neurológicas que producen manifestaciones psiquiátricas, ¿ok? Y tengo que pensarlo. Eh, en el manejo agudo de psicosis realmente no hay estudios grandes que realmente puedan hacer una recomendación para todo el mundo. Lo que les mostraba son los antipsicóticos que generalmente más se utilizan y el clobazam se puede utilizar en un momento dado y la duración va a depender del tiempo que duren los síntomas psicóticos, pero al menos pueden durarlo 3 meses y a los 3 meses tratar de